Hola profesora, hola compañeros. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es sobre los derechos humanos, vistos desde una línea de tiempo, donde vamos a identificar los puntos más inflexibles de la historia que han causado un cambio en el concepto de los derechos humanos desde la época clásica hasta la época moderna, viendo un contraste claro entre la barbarie y lo que es la civilización. Nosotros somos el grupo conformado por el señor Raúl Palacio, Lucio Vaca, Sammy Moreno y su presente, el señor Frank Helves. ¿Qué son los derechos humanos? ¿De dónde proviene esta palabra? ¿Hace cuánto que llamamos como tal derechos humanos a aquel concepto inalienable e inviolable de la naturaleza humana? Vamos a ver a través de esta línea histórica, ¿sí?, de tiempo, estos puntos de inflexión que van a generar como tal un cambio en el pensamiento del hombre acerca de este concepto. Y para hacerlo es imperativo tomar desde la ley del talión, creada por el rey de Hammurabi en Babilonia, como tal todo un proceso de la ley y ver que desde un punto de vista clásico, rudimentario, la ley le aplicaba a todas las personas, incluido hasta el mismo emperador en esa época. En el segundo punto que necesitamos ver para comprender la temática rudimentaria del concepto de los derechos humanos es el cilindro de Ciro, marcando un eje de la historia donde el conquistador Ciro liberó a los esclavos de Babilonia y les permitió como tal, ya aparte de su libertad como personajes, como personas dentro de la ciudad, también les permitió tener una libertad de creencias, porque recordemos que en esa época el politeísmo era algo muy natural y diferentes culturas se unían en una sola ciudad central, como por ejemplo la cultura hitita, la aramea, la urk, la babilónica, la siria, entre otras. Y ahí cada uno de ellos puede que los dioses significaran casi lo mismo, pero le tenían nombres diferentes, y tanto así era su devoción hacia esos dioses que podrían generar como tal una disputa entre ellos mismos. Ciro llegó a través de ese cilindro y les permitió como tal esa libertad de cultos para que no hubiera como tal ese problema y esa discusión entre las personas que vivían en esa ciudad. Revisando la línea de tiempo, tenemos que ver innegablemente, después del cilindro de Ciro, el Talmud y ya la Torá. El Talmud lo tenemos que ver en el 300 después de Cristo y la Torá como tal tradición verbal de su propia historia, de su ley. Esa Torá trajo y codificó las leyes para un pueblo, y ese pueblo fue el pueblo judío. Ese mismo pueblo donde vivió un personaje histórico muy importante llamado Jesucristo, fue también traducida sus palabras al griego. Ahí donde vemos en el 126-123 después de Cristo, vemos como tal ese impacto donde tanto el Talmud como la Torá vamos a ver en la concepción de que todos somos hermanos bajo una misma carne, bajo un mismo credo, bajo un mismo Dios. Entonces se pierde ya el concepto de tribu a un concepto ya más humano, bajo una fe, bajo una comunión. Es por eso que se cataloga como tal la importancia de estos dos sucesos hacia la unión y la igualdad de los hombres bajo una misma carne, la carne en Cristo. Aproximadamente en el 533, el emperador Justiniano escribe el Digestum o las digestas, ya en la lengua vernácula, saltando del latín. Las digestas como tal nos traen un concepto, que ese concepto es importante para la creación de los derechos humanos en la modernidad, que es como tal universitas. Universitas como el aglomerado de las personas que viven juntos en una ciudad, la civilis, la civilización como tal.
De ahí conocemos también el término civitatum, que son los civiles, las personas que viven dentro de la ciudad. Ahora bien, pues esas personas tenían unos derechos y esos derechos les permitían como tal ejercer obligaciones y, valga la redundancia, derechos sobre otros ciudadanos y sobre el Estado. Siguiendo con la línea de tiempo, tenemos que ver ya en el año 565 el Corpus Juris Civilis, que nos trae conceptos que van a ser muy importantes para los derechos humanos. Estos conceptos nos van a demostrar acerca de las partes primarias de estos derechos, los cuales son el derecho al nombre, el derecho a la ciudadanía, el derecho a la tierra, el derecho al patrimonio, el derecho a la familia, el derecho a suceder, el derecho a tener algo y a alguien con quien compartir como tal la vida, que lo conocemos como el matrimonio, el derecho a votar y el sufragio. Es por eso que vemos el punto de partida ya para los conceptos de un naturalismo dentro de los derechos humanos. Ya no lo llamamos derechos en esa época, sino lo llamamos el derecho natural. Es por eso que es importante verlo desde ese punto de vista. Aunque exista la esclavitud en esa época, vemos pues que ya se estaban dando algunos remanentes para poder ver más en el futuro y causar como tal el concepto que tenemos actualmente de los derechos humanos. Siguiendo con el recorrido histórico, es necesario ver ya cómo desde el Imperio Romano crean como tal conceptos de dignidad, familia, tierra, ciudadanía. Luego de acabarse el Imperio Romano, porque llega a un fin, la Iglesia Católica tomó mucho poder. La Santa Madre Iglesia en esa época coronaba a muchos nobles y los llamaba reyes en parte de las tierras de lo que era la Europa medieval. En esa época vivieron dificultades la parte del pueblo, porque el noble tenía derecho total sobre sus súbditos y ese derecho total llegaba a afectar directamente la dignidad de la persona, de su pueblo, a tal punto en que se vivían con gran sufrimiento en ciertas partes de Europa. Hasta que llegó un momento histórico. Ese momento histórico fue en 1215, a través de la Carta Magna. Esa Carta Magna, o también conocida como Magna Carta Liberatum, se le hicieron escribir al rey. Ese rey es el rey Juan I de Inglaterra. El rey Juan I de Inglaterra, por medio de otros nobles, lo obligaron a escribir esta carta, dándole un poder al pueblo, dándole el poder sobre sus tierras. Porque recordemos que en esa época era el rey el dueño de toda la tierra que le pertenecía. Y ahora le dio como una parte de esa tierra a su propio pueblo. Esa nobleza permitió después ya al feudo. Y ese mismo feudo es que vamos a ver en tiempos más modernos cómo también trajo sus problemáticas. Pero lo imperativo en este punto es cómo le permitieron ya a una persona común y corriente que no pertenecía a un linaje tener su derecho a ser libre dentro de esa tierra y, aparte de esa libertad, tener su propia tierra donde poder labrar. 1492 después de Cristo, un punto también muy importante dentro de la línea del tiempo. Ahí vemos que tenemos una tradición a través de toda la historia, y eso es la esclavitud. En la colonia y en la conquista se vio influenciada directamente por estas dos corrientes. ¿Por qué? Porque Europa trajo consigo en la colonización negritudes y colonizó y tomó, por así decirlo, rehenes, esclavos, a los indígenas que procedían de acá de la tierra. Eso se vio desde la parte norte de América hasta la parte sur de América, en todo el continente americano. Pero vamos a tomar un punto claro y fijo dentro de la historia para darnos una parte, un centro. Es Fray Bartolomé de las Casas, un fraile dominico que abogó por los derechos indígenas y los derechos a las negritudes, permitiendo desde ese punto
abogar por los derechos naturales de ellos. Porque recordemos que en esa época se creía que esos esclavos y esos indígenas no eran personas, ni siquiera pertenecían como tal a la raza humana. Algunos los catalogaban como animales y otros los catalogaban como directamente objetos, viéndose el concepto desde la época romana, donde el esclavo ni siquiera era un animal, sino era un objeto que se podía intercambiar. Bien, pues Fray Bartolomé vio la necesidad, a través obviamente de la Santa Madre Iglesia Católica en sus escritos, un cambio hacia ese pensamiento. Y en la mentalidad de la ley propuesta por nuestro Dios, Cristo, el amor. Y ese amor tenía que ser repartido hacia todos los hermanos. Porque recordemos las palabras de Jesucristo en la época, que nos decía: amad los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo amar a una persona si la consideras o un esclavo, un animal o una cosa? Bartolomé se vino de esas palabras y pudo manifestar cómo ellos también eran personas, hermanos, y tenían una dignidad. Ese es el punto donde cambia como tal el concepto ya de derechos naturales hacia las personas afrodescendientes y a las personas de descendencia indígena.